La prédica se llama Rociados con la sangre de Jesús. Ahí en la primera epístola del apóstol Pedro, voy a leer el verso 1, el verso 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y añade esto: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Tenemos que entender esto como una realidad, no solo para estas iglesias de Asia a quien escribía Pedro, sino a la iglesia de Cristo. Fuimos elegidos previamente, podríamos parafrasear así la palabra presencia, el previo conocimiento de Dios, ¿verdad? Fue revelado, dice, en santificación del Espíritu, para que nosotros podamos obedecer, y dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y yo creo que es importante notar cómo cómo hemos sido rociados, pero elegidos también y rociados con la sangre de Jesús. Yo quiero voy a estar haciendo remembranza de algunas cosas básicas que hablamos del concepto bíblico de la sangre de Jesús, pero yo quiero que entiendas algo. Mira, en estos días, en esas mañanas que en esas madrugadas que nos levantamos a orar, me habló el Espíritu de Dios esta parte, y mientras oraba, claramente vino a mi mente, ¿verdad?, que tenemos que darle valor a la sangre de Jesús, la sangre que fue derramada sobre nuestras vidas. En estos días, amada iglesia, tenemos que hacer resistencia, ¿verdad?, y pelear esta guerra espiritual contra todo ese espíritu de muerte, enfermedad, y tenemos que aprender a estar cubiertos con la sangre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 11 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Escucha, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este cuadro de la palabra profética revelada aquí en Apocalipsis habla claramente que el acusador, que es Satanás, será vencido. Es vencido ya, de hecho podemos declararlo así porque la Biblia lo enseña. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y todavía falta algunas cosas que el Señor someterá bajo sus pies, y la victoria de Cristo está ya determinada, es una realidad, y el diablo no ganará, sino perderá, ¿verdad? Pero dice aquí claramente que tenemos que entender lo que viene con el poder confiar en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, en el poder, en el reino, la salvación que Él provee y está a nuestro alcance. Y no podemos ver esto como algo ligero, sino entender cuando clamo por la sangre o digo cubro mi vida con la sangre de Cristo, es porque entiendo también que mi parte es estar bajo su misión, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos va a defender, proteger, ayudar, salvar. Él es el que hace toda la obra en nuestra vida, y la ha hecho posible por el sacrificio suyo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre hasta la última gota por amor a ti, por amor a la humanidad. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que veamos esta bendición de poder entender que sí podemos vencer juntamente con Cristo. Vencemos y venceremos. Y nuestra parte en el verso 11 es que nosotros también seamos vencedores por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, que podemos entender también habla de la palabra revelada, la Biblia, y de toda revelación que viene del Espíritu, siempre enfocado en su propósito, en su verdad. Así que, amada iglesia, tenemos que aprender en este tiempo a pelear la batalla,
a entender, ¿verdad? No hay tiempo para enojarnos con Dios, no hay tiempo para estar en contra de los designios de Dios, sino entender los tiempos, y nuestro tiempo como iglesia es ejercer amor, misericordia, predicar su salvación, y no solo estaremos pidiendo por nosotros, sino por los que no le conocen. Pero es importante que tú y yo le demos el valor que merece la sangre de Cristo. Por eso creo firmemente que debo predicar esto, porque tú tienes que estar consciente de los recursos que Dios te dio, la bendición que Dios te dio en su sacrificio en la cruz. Él te ha bendecido con grande bendición espiritual, como el mismo apóstol Pedro lo enseña. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿verdad? Entonces, vamos a desglosar un poquito esto. Y ese derramamiento de la sangre de Jesús es el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación de parte de Él para nosotros en su presencia. Esto lo podemos leer en el libro de Hebreos. Les recomiendo que lean con mucho cuidado Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, y se den cuenta de esto. Pero quiero leer el versículo 22 del capítulo 9, que dice, el verso 20 dice, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Escuchen bien, no hay otro camino para poder entrar en plena redención con nuestro Dios, sino ser rociados con la sangre de Cristo. Y esto sucede como un acto de fe cuando tú abres tu corazón a Jesús y lo invitas a tu corazón, y entiendes que no solamente estás invitando a la persona del Señor, sino que estás aceptando toda la obra gloriosa que Él manifestó a tu favor. Y el derramar de su sangre entonces nos ha redimido, ¿verdad? Hay una remisión, hay un perdón de nuestros pecados, y es a través de la sangre de Cristo. Haciendo un recordatorio, ahí en el Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y esto, entendemos, era parte de las ordenanzas del Señor para que el pueblo de Israel tuviera, ¿verdad?, la dicha de saberse perdonados una vez que se ofrecía en sacrificio un cordero sin mancha, para que a través de la sangre que era extraída de ese corderito era rociada sobre la mesa del propiciatorio. Y de esta manera en el antiguo pacto se hacía notar que al haber derramamiento de sangre también había perdón de pecados. Pero lo valioso es entender lo que también dice aquí: la vida de la carne está en la sangre. Ahora, nosotros entendemos eso en lo natural. Si tú te desangras, te mueres. Si tu sangre no está sana, te mueres. Pero ahora entiende la gloriosa obra del reino, de cómo Jesús, ¿verdad?, a través de su sangre nos limpia y nos provee vida. Vivimos, y podemos decirlo así, estamos vivos porque Él derramó su sangre. A través de la sangre de Jesús nosotros estamos vivos. Cuando nosotros pecamos, entendemos que la paga del pecado es muerte, pero Jesús pagó el precio por nosotros con su propia sangre al morir por nosotros en la cruz. Ese sacrificio significa que Él nos ha hecho uno con Él. Y esto es algo valioso, porque la sangre de Jesús no opera solamente en un momento de tu vida, sino todos los días de tu vida. Es vigente. Estamos cubiertos, rociados con la sangre de Jesús. Fuimos comprados por esa realidad, y eso lo vamos a ir explicando. Pero debes recordar eso entonces. ¿Por qué si necesitas darle valor a la sangre de Cristo? Porque el pecado invariablemente nos separa de Dios. Isaías capítulo 59 verso 2 dice: porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Si tú pones un poquito en el panorama, lo que está pasando es que mucha gente, mucha parte de la humanidad invariablemente ha ignorado a Dios. A causa de esa maldad y desobediencia se ha provocado una división entre Dios y los hombres. La paga del pecado es muerte, y entonces el pecado siempre nos va a separar de Dios. Por eso enfatizamos, yo sé que puede ser un tema cotidiano todo el día decirlo también incluso, pero nos debe quedar claro, no como un concepto doctrinal, sino como algo que debemos aplicar todos los días en nuestra vida, con la ayuda de Él, a través de su obra gloriosa, de su sacrificio en la cruz, su obra redentora, la persona de Jesucristo morando en nosotros. Nosotros podemos vencer el pecado y no estar más separados de Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Mientras el pecado nos separa, dice que a través de la sangre de Jesús somos acercados a la presencia de Dios. Tú debes valorar eso, iglesia. Debes valorar eso todos los días de tu vida, no solo cuando te convertiste, todos los días de tu vida. Ahora, el pecado también nos hace sentir culpables. Dice el Salmo 38:4: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El salmista entendía que eso es lo que pasa, y yo sé que todo cristiano que de alguna manera ha experimentado esos momentos de tentación y aún ha caído en la tentación, esta es la realidad. Las iniquidades, aquellas cosas que hemos hecho sabiendo que estaban mal, ¿verdad? Las cometemos, desobedecemos y sentimos un peso y sentimos una vergüenza, y eso debería ser lo correcto. Cuando ya no sientes vergüenza por haber pecado, algo grave está pasando en tu vida. Escucha bien eso. Pero eso es lo que produce el pecado, te hace sentir culpable. Pero Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 9 dice esto: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Ciertamente es el trato de Dios sobre la humanidad por causa de la rebelión, el pecado. Pero también, ¿verdad?, entender que mientras nosotros vivimos bajo pecado, también nosotros provocamos el enojo de Él. Así que no solo se habla de un momento profético, lo que pueda pasar en los próximos años, que va a ocurrir y que invariablemente pasará, porque Dios va a tratar mucho más con la maldad del hombre. Y eso deben tenerlo presente, y nunca se deben enojar con Dios por eso, porque más bien es el hombre el que ha hecho, y por causa del pecado se ha hecho división entre él y nosotros. Pero hemos sido justificados, dice, en su sangre. A través de esa sangre preciosa. Yo era culpable de muerte, pero por su sangre Él me otorgó la redención, me redimió, me perdonó, y entonces yo ya no soy digno de muerte, porque Él me está dando el perdón y me está dando la oportunidad de vivir, y vivir en su presencia todos los días. Así que a través de su sangre Él quita la culpabilidad. El pecado permite que Satanás nos acuse, como ya leímos en el verso 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y puedes recordar una prédica hace unas semanas atrás, cuando hablamos de Job. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Se presentó ante el Padre, y él fue el que pidió permiso para hacerle la vida difícil a Job, ¿verdad? El acusador, porque así es. Le recuerdo parte de esa plática, ¿verdad?, entre el Padre y Satanás, pidiendo permiso para tentar a Job, ¿verdad? El acusador le decía: quítale lo que tiene y verás cómo él va a renegar de ti. Quítale sus bienes, quítale lo que le has dado y verás cómo él va a renegar. Y ahí estaba el acusador. Yo no dudo que en este tiempo algo semejante haya pasado. A ver qué va a hacer tu iglesia en este tiempo de contingencia. Mira, los tibios se van a hacer más tibios, los que no quieren se van a alejar. No sé cómo estaría el diablo acusando, pero ¿qué crees? Yo creo firmemente que Dios está confiando en ti y en mí. Él está confiando que si un día le entregamos nuestra vida, Él es fiel para cumplir cada promesa sobre nosotros y no nos va a desamparar. Pero entiende, el acusador ahí está.
Y tú tienes que aprender a darle lugar al Señor y el acusador que se quede con las ganas. Que el acusador vea cómo Dios protege, defiende a un pueblo, levanta a un pueblo que puede confiar en Él y le ama a Él. Por eso tu fe debe crecer en estos días, iglesia. Y debes confiar en la obra gloriosa de Jesús y su preciosa sangre con la que hemos sido rociados. Algunas de las cosas que, mientras que el pecado y la condenación vienen sobre nosotros, la sangre de Jesús nos libra. La sangre de Jesús nos pone en otro momento de bendición glorioso. Tenemos que entender, amada iglesia, que la sangre de Jesús realmente ha satisfecho plenamente la ley de nuestro Dios, porque como la paga del pecado es muerte, Jesús derramó su sangre pagando la sentencia del pecado en nuestro lugar. Y eso es de verdad glorioso. Es glorioso saber, Él dio todo por mí, Él hizo todo por mí. Cada gota de su sangre hablaba de su amor por mí. Tú debes tener eso en cuenta, iglesia. Tú debes valorar la sangre de Jesús, que claramente se hace manifiesta porque en este caso fue el derramamiento de Jesús, la obediencia, que ahora nosotros podemos tener salvación y libertad por esa preciosa sangre. Es importante todo esto que estamos hablando. Él logró que a través de ese derramamiento de su sangre fuéramos nuevamente, la humanidad tuviera la oportunidad de ser restaurados en una confraternidad, en una relación de familia con Dios. Romanos capítulo 5 verso 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ya lo leímos hace rato, por él seremos salvos de la ira. Él ha logrado con su sangre restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y debes valorar eso, iglesia. Debes valorar eso también, que Él te ha dado la oportunidad de reconciliación con tu Dios. Antes éramos esclavos al pecado, pero a través de esa sangre preciosa Él nos ha hecho libres, fuimos comprados. Dice Efesios capítulo 1 verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Por su gracia, por su don inmerecido, por el poder que nos ha capacitado día a día para vencer. Esa gracia, dicen, fue parte de esta redención y fue posible por el derramamiento de la sangre de Jesús. Fuimos redimidos de la esclavitud. Él ha hecho grandes cosas a nuestro favor para con nosotros. Esto ha sido también muy, muy valioso entender. Escucha bien, dice este pasaje, Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y lo que estamos reforzando de lo que decíamos hace rato, su sangre nos limpia de la culpa. Su sangre quita, dice, Él ofreció su sangre y Él limpia nuestra conciencia. Ya no tenemos que estar viviendo bajo condenación todo el tiempo. Miren, amados, yo aprendí esto desde niño: pecado confesado, pecado perdonado. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Esto es bueno entenderlo, porque la mayor parte de veces no estamos conscientes o no queremos estar conscientes de que hemos ofendido a Dios. Pero uno de los principios valiosos de la palabra es la confesión. Tenemos que ir a su presencia y estar a cuentas, pero entendiendo a la vez que a través de la sangre de Jesús nosotros somos perdonados y no tenemos por qué estar viviendo con culpa todos los días.
Vive con culpa el que sigue en las mismas. Pero el que se ha arrepentido, el que ha sido libre, ya no tiene por qué estar viviendo bajo culpabilidad, porque el sacrificio de Jesús es más que suficiente. La sangre que derramó es suficiente para limpiar nuestra conciencia, nuestra manera de vivir, de ser, de pensar. Todo lo que somos puede ser transformado a través de la sangre de Jesús. Esa sangre, amada iglesia, nos santifica. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nosotros entendemos parte de esa situación de cómo padeció fuera de la puerta, porque a los suyos vino y a los suyos no, y los suyos no le recibieron. Porque el pueblo que él vino en principio a redimir le rechazó y no creyó en él. Pero dice la escritura: más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa es nuestra realidad, iglesia. Hemos sido limpiados y también santificados por esa sangre. Y necesitamos darle gracias a Dios por eso. Y Señor, gracias, porque yo no tenía manera ni tengo manera todavía sin ti. No tengo manera de vivir una vida piadosa, una vida que te glorifique a ti. Amado, estas palabras piadoso, yo sé que dicen eso ya está muy antiguo. ¿Por qué no me lo dice de otra manera? No, pues es que tienes que vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida, un estilo de vida que esté acorde a su voluntad, para que entonces tú estés apreciando aquello que Dios te dio como regalo, que te ofreció a través de su sangre, su perdón, su redención, que no te costó a ti, pero que a Él le costó todo. Necesitamos entrar en esa realidad y dejar que Él cada día con su sangre preciosa esté limpiando nuestras conciencias, trayendo una renovación en nuestra alma, trayendo una transformación de tal manera que nuestro estilo de vida, de pensar, de hablar, cada vez es mejor. No importa que se oiga antiguo, iglesia, no importa que se oiga tradicional, pero esta es la realidad. Nosotros somos santificados por medio de la sangre de Jesús. Esa sangre nos acerca a su presencia. Esto es glorioso que lo entendamos. Voy a leerte esta parte también. Es el pasaje de Colosenses capítulo 1 verso 20 al 22. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 1 verso 20 al 22. Y dice: por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Y todos deberíamos decir: gracias, Dios, porque para mí era imposible, pero ahora a través de tu vida, de tu sacrificio, de tu persona obrando en mi vida, yo puedo caminar en esta vida glorificándote a ti, Señor. Amada iglesia, yo sé que entiendes bien que nuestra lucha es cotidiana, no es contra carne y sangre, y la tentación está a flor de piel. Pero tenemos que aprender a vencer la tentación a través de la sangre de Jesús. Él no nos quiere lejos, Él nos quiere cerca. Él nos acercó por medio de ese sacrificio. Y quiero añadir esto. Estoy leyendo varios versículos porque créeme que es muy valioso que le demos valor a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10 verso 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por medio del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Dices tú, órale, qué cosa tan qué bendición tan grande el poder saber que puedo entrar a la presencia de Dios. Mira, la iglesia debería valorar esto todos los días. ¿Qué pasaría si tu hijo no pudiera entrar, o tú quieres que tu hijo te hable desde allá afuera de la casa? Nunca será igual. Tú no puedes tener una relación con nadie de lejos. Tiene que ser una relación cercana. Cuando tú quieres manifestar tu amor sobre tu familia, es porque los tienes cara a cara y los puedes abrazar y les puedes decir que cuánto le amas, cuánto vale para ti su vida. Es glorioso ese tipo de comunión familiar. Pero ahora entiende, nosotros tenemos entrada a través de la sangre de Jesús para ir precisamente hasta su presencia. En el antiguo pacto esto no era posible, iglesia. En el nuevo pacto no tenemos velo que nos estorbe. Tenemos la oportunidad de entrar y contemplar su gloria, su majestad. Yo he aprendido, y quiero compartirlo así, yo he aprendido que más que estar pidiendo para mí, que más que estar haciendo yo cosas para mí, tengo que aprender a darle gloria, honra y alabanza a Él. Así que lo que primero yo hago, casi siempre es así, antes de pedir cualquier cosa, reconozco su grandeza, reconozco su poder, reconozco su sabiduría y todas las riquezas que Él tiene y emana de su presencia. Y entonces yo puedo confiar, hablar con Él, con toda confianza, hablar con Él, tener comunión con Él a través, y todo esto dice la Biblia aquí que acabamos de leer, ha sido posible porque Él abrió camino a través de su sangre. Y como todo debo entender, no me puedo acercar siempre de la misma manera. Tengo que aprender a ser renovado, transformado, y con una actitud de arrepentimiento llegar a su presencia. Por eso dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo lo logro? Otra vez, es a través de Cristo Jesús, es a través de entender su obra gloriosa, y estar a cuentas con Él es lo que nos conviene. Sean cuidadosos en estos días, amada iglesia, porque es muy fácil distraerte aún dentro de tu propia casa. En tu propia casa pueden ocurrir las cosas más feas que te imaginas. Por eso tienes que estar consciente de esto y valorar la sangre de Jesús. Y en lugar de estar fuera o lejos de su presencia, entra a su presencia. No invierta todo el tiempo tras un televisor o otras cosas que le están distrayendo de la presencia de Dios. Edifique su fe. Alabe en la intimidad con su familia, alábele a Él. No necesita esperar solamente la transmisión que hacemos. Hágalo usted y sus hijos. Alaben al Señor, adoren. Tenemos entrada todos hasta el lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. Gloriosa sangre de Jesús. Ya dijimos que a través de esa sangre derramada, Él venció al enemigo. La actividad del enemigo, del acusador de los hermanos, es contrarrestada con la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos ahí en Hebreos 9. Lo vamos a recordar rápidamente. Hebreos 9, verso 11 al 14. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su preciosa sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces fíjate cómo la actividad de Cristo es totalmente contraria. El diablo siempre es acusador, siempre quiere menospreciar lo que tú haces bien, siempre quiere menospreciar lo que tú haces sirviendo a Dios. El diablo es cruel, pues es gacho, se oye feo esa palabra, pero obviamente él no te ama y él quiere tu perdición, él quiere que te sientas siempre como basura y cosas así. La verdad no debe ser. La sangre, el sacrificio de Cristo nos libra de esa acusación, como ya lo hemos mencionado. Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. Amada iglesia, yo quiero animarte que lo creas. Él nos coloca a través de su sangre a su lado. Él no nos quiere ver lejos. Podemos recordar el pasaje que hemos leído otras veces en Romanos 8, verso 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O el verso 33 que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué gloriosa obra de Jesús. No hay manera. El acusador ya no tiene armas para acusarnos, iglesia. Y yo voy a darte el consejo: ya no le des armas tú tampoco. Ya no le des razones al diablo para que te vaya a acusar delante del Padre. Corta toda relación incorrecta, corta toda esclavitud del pecado. No lo puedes hacer contigo por ti mismo, lo puedes hacer a través de la sangre de Jesús. Aleluya. Yo espero que estés recibiendo esta palabra, ¿verdad? Porque de verdad su obra es gloriosa. Él está haciendo posible esto en estos días, que a través de su sangre estemos siendo purificados. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, amados, acerquémonos. Hay vida eterna en Jesús. Hay vida eterna a través de esa sangre preciosa. Juan 6, 53, 54 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto no es algo literal. Nadie puede estar comiendo literalmente su sangre en su cuerpo. Lo correcto es entender el simbolismo de su obra en la cruz, que incluso nosotros como hijos de Dios y obedientes a la palabra celebramos esa comunión de la cena del Señor, porque precisamente nosotros recordamos, al poder comer el pan, recordamos que el cuerpo de Él fue destrozado, fue inmolado por causa de nuestros pecados. Y tomamos el juguito de uva que representa el vino o la sangre, en este caso la sangre de Jesús, y lo bebemos. Entendemos que hay un lavamiento, y conforme la Escritura entendemos, estamos en un nuevo pacto, estamos en una relación nueva con Dios. Ya no estamos lejos, sino cerca de Dios, y esto lo hace posible el Señor. Él nos compró, amados, nos compró. Quiero leer esto, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice: y fuimos comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 20, Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nos dan un consejo a los líderes: para apacentar la iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre. Y eso incluso a mí me hace entender que ustedes como ovejas no me pertenecen a mí, ustedes le pertenecen a Jesús. Por eso yo me voy a limitar muchas veces a darles un consejo, a enseñarles la palabra, pero definitivamente no les puedo obligar a hacer algo que ustedes no quieran. Por cierto, ténganme paciencia, a veces sí les pido que me escuchen, ¿verdad? Y algunos siguen ignorando muchas veces una instrucción sencilla, y la verdad no sé por qué, si es estricta pues pasividad o no sé cómo explicarlo, pero escuchen bien. O sea, yo como pastor solamente me toca a mí animarte, exhortarte, enseñarte. A ti te toca obedecer. Y lo que a veces pedimos que hagamos como cuerpo, como iglesia, no lo hacemos para un beneficio personal, lo hacemos para poner el nombre de Jesús en alto, para que seamos obedientes. Y yo pienso esto, ¿qué ganaríamos entonces, o qué ganaríamos tener un pastor, un líder, si a fin de cuentas cada quien va a hacer lo que quiera? Eso no es la vida de iglesia, hermanos. Si bien como pastor principal en esta iglesia local, el Cordero de Dios, yo no soy más que un siervo más, sí tengo responsabilidad, lo hemos dicho otras veces, y siento la autoridad de Cristo para pedirles cosas justas y buenas, pero a fin de cuentas su obediencia no me honra a mí, en principio honra a su Señor que los compró a ustedes con su sangre. Les quisiera animar a que todos estemos cada día más atentos a sus instrucciones. Créanme, amados, miren, si cualquier pastor, líder, papá, incluso en su casa, se mete con Dios un momento y Dios le dice: oye, hagan esto, hagan aquello, esto me gusta, esto quiero que hagan, y luego salimos nosotros de la intimidad y decimos: ay, Dios me habló, y todos los demás pajarían, sí, así, mucho gusto, pues te habló a ti, a mí no me habló nada. ¿Qué cosa tan terrible es eso? ¿Por qué? Porque si Dios nos está poniendo en el corazón a hacer cosas justas y buenas, ¿por qué lo pones en tela de duda? ¿Por qué dices no a algo que Dios dice hazlo? Pero como me escuchas a mí, ¿verdad? Bueno, yo te reto algo. Cada cosa que yo te pido y puedo equivocarme, lo sé muy bien, pero si algo yo en el nombre del Señor te pido que hagas y tú tienes duda, métete a orar también. Ve a la presencia de Dios y dile: Señor, háblame. Pero no de principio pongas tu mano ahí, Señor, o cierres tus ojos: no quiero oír, no quiero ver, que ahí el pastor a ver cómo se las arregla. Claro que no, iglesia. Somos un cuerpo, Él pagó el precio por nosotros. Unámonos en el mismo espíritu. Deja de querer honrar a Dios solamente tú por separado, cuando tú quieres, a la hora que tú quieres. No, unámonos en el cuerpo, porque ahí es donde fluye la bendición. ¿Quieres leer el Salmo, los Salmos, ahí el Salmo 113? ¿Quieres leer otros? Lee, y la unidad en el cuerpo le glorifica, y ahí se mueve el Señor. Aleluya. Sí, me apasiona hablar de su palabra, pero entiéndame algo: nos compró con su sangre. Quiero terminar recordando esto, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vamos a salir victoriosos de este tiempo de prueba? A través de la sangre de Jesús. Si quieres ayudarme con Alfredo, por favor. Yo quiero que entendamos, el Espíritu me habló eso. Valoren el poder de la sangre de Jesús. Valoren la obra gloriosa representada en ese derramar de su sangre. Y yo no quiero que la pisoteemos. Ya en otro momento podríamos hablar de eso, pero no debemos pisotear la sangre de Jesús. Debemos honrarlo, honrar la obra gloriosa de Jesús, tomar en cuenta que nuestro bienestar
tuvo un precio muy alto. Iglesia, cada vez, cada verdad de su palabra tiene que ser más fuerte en ti en estos días. Voy a decir esto que dije en muchas prédicas semanas atrás. Nos estamos preparando para vivir los últimos tiempos. ¿Cómo voy a vencerlos? ¿Cómo voy a salir victorioso si a las primeras de cambio me estoy desanimando, dejo de confiar, dejo de creer, dejo de adorar, dejo de servir, dejo de hacer muchas cosas para Él? Yo me pongo a pensar, ¿cómo va a soportar los últimos tiempos una iglesia que vive en tibieza? Pero una iglesia que valora la obra gloriosa de Jesús, ayudados por el Espíritu Santo, caminamos todos los días haciendo cosas justas y buenas. Nunca cierre su corazón, iglesia. Yo les desafiaba el miércoles: bendiga a alguien. Tal vez también puedas hacerlo. Ayer un hermano me testificaba cómo él con su familia, su esposa, están ayudando a un anciano que vive en la calle. Y están viendo la manera de darle un refugio y llevarle alimento. Y yo digo, amén. Amén. Tenemos que doblarnos ante la presencia de Dios, humillarnos, dejar de pensar solo en nosotros mismos, iglesia. Necesitamos darle valor a lo que tiene valor. Y su sangre hace posible que nosotros tengamos esa comunión con Él y escuchar su voz y obedecer. No haga iglesia fuera de la iglesia. Me refiero no solo pensando en un beneficio personal o limpiar una conciencia así, pues yo me siento bien aunque los demás. No. Vamos a hacer cosas unidos. Incluso sí hacia afuera, pero unidos. Y no estoy diciendo que eso se contradiga que tú ayudes a alguien muy particularmente, pero sí en la unidad del Espíritu, iglesia.